Pues, buenas tardes. Vamos a ver universo natural. El primer tema que vamos a ver sobre este nuevo módulo es materia y energía. Primero, ¿qué es la materia y qué es el material? Son dos conceptos muy distintos como tal. La materia es todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. Y el material se refiere a la aplicación o al uso que le damos a la materia. En este caso, alrededor de ustedes o en su espacio, tienen mucha materia como tal. Y material es lo que le dan el uso a esa materia que ustedes tienen a su alrededor. Una silla, una mesa, una lámpara, agua, es lo más básico que se puede encontrar. Ahora, la materia y el material están relacionados todos con la química. Nos vamos a adentrar desde un punto muy principal. ¿Por qué existen estos conceptos? Bueno, en este módulo vamos a ver lo de las estructuras atómicas, el avance del conocimiento del átomo. Es muy importante esto, porque a partir de ahí es que se le considera materia inmaterial a todo. Todo está conformado por átomos, átomos con unión fuerte, débil, débil simple, etcétera. Desde Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick, hasta el conocimiento del átomo actual, esa estructura atómica estuvo por diversos conceptos, conocimientos, poco a poco fue evolucionando hasta la actual forma que tiene. Un núcleo como tal, con electrones, neutrones, está conformado por átomos, la materia, o un objeto sólido, líquido, gas. Todo es materia, desde el aire, el agua, la tierra, un metal, todo. Desde Tales de Mileto, 1640 a 546 antes de Cristo, nos mencionaba y nos decía que las cosas están hechas de agua. Su concepto de Tales de Mileto. Anaxímenes de Mileto, estudiante de este como tal, sobre todo porque nacieron en el mismo sitio, manifestaba que las cosas estaban hechas de aire, de elementos propios, como en la cultura maya se podría decir, el hombre era de maíz, hasta en un cierto sentido. Ellos tenían ese concepto un poco vago, pero hasta en cierto punto se podría decir que tenían un concepto de química burda, porque en sí, el, todas las cosas están hechas a base de elementos orgánicos e inorgánicos que después se fue viendo. Heráclito de Festo nos menciona que las cosas estaban hechas de fuego. Lo mismo, tres conceptos de distintos, tres elementos, agua, fuego y aire. Tres elementos muy básicos en ese tiempo. Empédocles de Acragas nos menciona que las cosas están hechas de agua, tierra, aire y fuego. Ahí literalmente Empédocles unió estos cuatro elementos para decir, sí, todo está hecho de esos elementos. Y háganse una idea, porque el agua tiene elementos como el hidrógeno, la tierra tiene carbono, lo mismo que el aire tiene hidrógeno, el fuego tiene carbono, todo está relacionado, son elementos orgánicos como tal. Anaxágoras de Closemen, nos decía, tenía la idea que las cosas están hechas de partículas elementales. Desde ahí, desde ese punto, partículas elementales, se podría decir que tenía un concepto un poco más pequeño, que todas las cosas eran pequeñas o semillas a las cuales les llamó homeomerías, que significa partículas semejantes. Aristóteles de esta era pensaba que los objetos estaban conformados por agua, tierra, aire y fuego, los cuales se generaban a partir de combinaciones de propiedades opuestas. Aquí Aristóteles literalmente combinaba los elementos como tal. Decía, ok, ciertas personas o cierto objeto está hecho de agua y tierra, el barro como se diría, o el fuego está hecho a base de aire,
madera u otros elementos como tal. Estas propiedades son el frío, el calor, la humedad y la sequedad. Desde ese punto, considerando los elementos que él mencionaba. El calor por el fuego, la humedad, el agua y la sequedad por la tierra y aire. Leucipo de Mileto, alrededor del año 500 antes de Cristo, y Demócrito de Abdera, 470-380 antes de Cristo, nos mencionan, la materia está formada por partículas diminutas e invisibles. Sí, ellos desde ese tiempo pensaban que todo era conformado por partículas, semillas, como se podrían decir, o nos menciona un anterior teólogo, a los cuales llamaron átomos. Esto fue retomado, sino hasta el siglo XIX por John Dalton. Vean, ellos dos mencionaban que habían partículas indivisibles o invisibles como tal, que no podíamos observar, que hacían que todo esto se formara. Ellos no se relacionaron literalmente con los elementos que menciona Aristóteles o Empedócles como tal. Pero vean desde qué tiempo tenían esa idea, partículas diminutas e indivisibles. Y hasta qué año, hasta qué siglo fue retomado. Vean, siglo XIX y fue por John Dalton. Pasaron años, siglos, décadas para que se colocara esa palabra, átomos, ese significado de esas partículas diminutas e indivisibles. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, maestro. No. Ahora, si retomamos lo que nos mencionan, vamos a ver en ese momento lo del modelo de Dalton. Él formuló el primer modelo atómico o teoría atómica como tal, en el cual una de sus preguntas fueron, ¿de qué está hecha la materia? Está formada por partículas llamadas átomos. Él respondió a esa pregunta como tal, o en sus ideas. Y esto tienen un peso y cualidades propias. Forman elementos al combinarse con otros átomos, lo que otros griegos mencionaron sobre la combinación de un elemento como tal que formaba otro, iguales o diferentes según sea la característica de las sustancias u objetos. Un ejemplo, el agua y la tierra formaban barro o lodo desde una perspectiva un poco burda o sencilla. Mayormente estos estaban hechos por un elemento y un compuesto. El modelo de Dalton permitió comprender el comportamiento de la materia. Literalmente todo lo que Dalton propició fue el inicio de lo que hoy es el modelo atómico como tal. Pero más allá de lo que haya descubierto Dalton, muchas cosas fueron muy relevantes con ese modelo. Dieron pauta a que muchos más empezaran a investigar más allá, no quedarse con solamente esa idea, ir más allá. Si había de esa partícula que decía que era el átomo, ¿cómo estaba conformado el átomo? ¿Qué otras partes conformaba el átomo como tal? En 1803, la ley de las proporciones múltiples nos menciona que dice que los elementos se combinan en proporciones fijas para formar compuestos. En ese sentido, es como les mencionaban anteriormente los antiguos griegos, de que bajo ciertas condiciones o ciertos elementos dan un compuesto como tal. Un ejemplo está claro como en la imagen que es el H2O, lo que hoy conocemos como agua, el cual está formado por dos átomos de hidrógeno combinados por un átomo de oxígeno, que dan agua. En la siguiente imagen pueden ver ese de la conformación de la molécula del agua. Dos elementos, en ese sentido, que es el hidrógeno y el oxígeno, formaron un compuesto. Y este compuesto es el H2O o el agua. Y fíjense, ¿por qué tienen cargas positivas y negativas? Porque uno cede sus electrones como tal, que más adelante vamos a ver ese punto como tal. Desde lo más principal en ese sentido es conocer el modelo de Dalton, que nos refería a todo.
y dar en cuenta de que ya se tenía la idea en la antigua Grecia y los antiguos teólogos que pues tenían una idea sencilla o burda, pero que al principio se desconocía porque no se tenía una información o algo que la hicieran válida. Dalton fue uno de los principales iniciadores de la teoría como tal, de este sentido. Ahora, Dalton nos presentó un modelo sencillito. Ahora, Thomson nos marca otra cosa, que los átomos están formados por partículas de cargas positivas y negativas. Aquí, Dalton nada más nos mencionaba, formado por dos compuestos que forman un elemento, la ley de las proporciones múltiples, y considerando su modelo como tal, elemento compuesto, esas cualidades propias que se caracterizan cada uno. En ese sentido, ya Thomson ya nos menciona las cargas positivas y negativas, lo que vieron en la imagen del agua. Nos dice, están formados por partículas de carga positiva y negativa distribuidas uniformemente dentro del átomo. A eso se le podría decir la regla de las cargas balanceadas, hasta en cierto sentido. Es eléctricamente neutro y estable. Debe estar estable el átomo como tal, formado por electrones y protones. Aquí vean este punto, electrones y protones, y que se encuentra en la misma cantidad, lo cual le da estabilidad al átomo. Aquí en ese sentido, ya Dalton ya le da otras partes al átomo como tal, a la conformación como tal, que tiene cargas negativas y positivas, ¿sí? Estas están ya hechas por electrones y protones, ¿sí? Y sin eso no habría una estabilidad. Y literalmente a esto le llamamos partículas subatómicas del átomo. ¿Y qué nos dice el modelo de Thomson? Thomson comprobó que los rayos catódicos son un flujo de partículas cargadas negativamente, a las cuales llamó electrones. Cargas negativas, electrones. Cargas positivas, protones. Y en esto, el modelo de Thomson nos muestra una esfera en la cual hay carga positiva y cargas negativas. En ese sentido, Thomson detalló las cargas negativas. Y ahí ya Thomson ya le dio un punto más o nuevas atribuciones al modelo como tal, su modelo de él. ¿Una pregunta? ¿Ninguna? No, maestro. No, gracias. Ahora, si nos basamos en lo que nos dijo Thomson o nos menciona al pasar una luz como tal y ver ciertas reacciones para darle el nombre a esos electrones como tal, Rutherford en su modelo nos menciona partículas radiactivas logrando clasificarlas con base en la carga en alfa, beta y gamma, las cuales tienen carga positiva, negativa y neutra respectivamente. ¿Qué nos viene a decir esto? Este es un experimento que Rutherford hizo. Probó la existencia del núcleo atómico. Literalmente, lo que hizo Rutherford es disparar un rayo con cargas beta, gamma y alfa. Un rayo sobre un cristal en el cual dio estos tres rayos, el alfa, el beta y gamma. ¿Y qué nos decía? La reactividad iba acompañada por una desintegración de elementos, que es separación. En ese sentido, había una sustancia radiactiva que lo hizo pasar desde un bloque de plomo hacia un orificio, en el cual ese rayo pasaba entre una placa de metal cargada eléctricamente negativa y positiva. Y esto hacía que esas cargas dividieran
la fracción o fricción de la luz por el rayo como tal, en el cual al estar en contacto con una placa fotográfica, dividía los rayos en beta, alfa y gamma. Y mayormente esos nos decían los comportamientos que tenía esto. Esto pasó rayos alfa a través de una lámina de oro delgada y observó que una pequeña parte se desviaba como si los rayos alfa se impactaran con algo diferente. Ese es lo que nos dice el modelo de Rutherford. Y el modelo de Rutherford en su imagen es esta como tal. Comprobó la existencia del núcleo atómico. Y al decir el núcleo atómico como tal, es que había más elementos dentro del átomo. ¿Qué es lo que habría allá? Comprobó eso, que nada más, solamente el átomo no tendría nada más esas cargas negativas y positivas, sino tendría algo más en el centro que tendría que darle estabilidad a ese átomo como tal. Ahora, tomando los modelos de Thomson y Rutherford, estos dos proporcionaron las bases para comprender y explicar la naturaleza del átomo. El modelo de Rutherford nos menciona o postula, que es un postulado, la existencia de dos cargas, la positiva, que son protones, que se sitúa en el núcleo del átomo, y la de los electrones, que se ubica alrededor del núcleo. Esas esferitas como tal rojitas. Fue en 1932 que James Chadwick, confirmó la existencia de otra partícula subatómica sin carga eléctrica y cuya masa es igual a la de un protón llamada neutrón. Fíjense cómo desde el modelo de Thomson, Rutherford y Dalton fue formándose el modelo actual del átomo. Sin Dalton no existiría la existencia de un átomo. Sin Thomson no existiría la primera variante de las cargas, que tuvieran cargas como tal. El trabajo de Rutherford con los rayos como tal al pasarlo sobre una placa de oro no hubiera proporcionado esa información de que hay algo más en el centro de ese núcleo como tal. Y ya, Chadwick confirma la existencia de una tercera partícula subatómica que es el neutrón. Fíjense cómo fue evolucionando poco a poco de distintos modelos hasta llegar hasta Chadwick, dándole esta pieza importante como tal. Y en el siguiente recuadro, pues van a ver las partículas subatómicas del átomo, que son los cuales está conformada por el electrón, el protón y el neutrón. Y ahí están sus símbolos con los que son representados como tal. También tienen que ver cómo está este recuadro como tal sobre las masas en gramos que tiene, las cargas eléctricas en coulombs y la localización dentro del átomo. El electrón está fuera del átomo, protón internamente del núcleo y el neutrón interior del núcleo como tal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, maestro, todo bien. Pregunten, no hay ningún problema. ¿Alguna duda, alguna aclaración que quieran? Ahora, el modelo de Bohr nos menciona
que existen electrones que giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, ocupando las órbitas de menor energía, más cercanas al núcleo. Cada órbita tiene un nivel de energía constante como tal, y nos mencionan, los electrones pueden saltar de una órbita de menor energía a otra de mayor energía sin absorber esto. A estas las llamó electrones excitados, que emiten energía a través de fotones. Ese es el modelo como tal. Y fíjense, Born ya nos menciona por qué están estas y por qué están girando. Literalmente, los modelos anteriores nos decían los elementos como tal, pero no nos mencionaban que estos giraban alrededor del núcleo. Se menciona que existen los electrones, protones y neutrones, sí, en el átomo, pero ¿cuál era su función o qué hacen allá? Entonces su función era solamente girar. En cierto sentido, sí, los átomos los, o los orbitales o los electrones como tal giran alrededor del núcleo, pero tienen una función como tal en ese sentido, sobre todo la estabilidad de este. Mayormente también se puede mencionar de que las cargas tienen algo que ver en ese sentido para que giren, desde un sentido un poco electromagnético hasta en cierto punto. Sobre todo por las cargas que tiene el núcleo como tal. O sea que los electrones cambian de nombre cuando ya tienen mucha energía y ¿no? Ajá. O No, sea, porque dice no, excitados, me imagino cuando tienen tan cargados de energía. ajá. Pero es por que tienen a absorber una energía. ¿Cómo absorben energía? Y absorben energía. Ok. Y Y luego, cuando se absorbe esa energía, cambian hacia otra órbita de menor energía o de otra mayor. Mayormente, si son de ese de absorben una mayor cantidad, saltan a la siguiente. Pero a veces es muy raro este salto como tal. Pero eso nos lo dice el modelo de Bohr. es que como yo lo estoy interpretando, que dice, los nombró electrones excitados y, o sea, de allá emiten energía a través de fotones. Ajá. Entonces yo digo, se cargan de energía y, o dice usted, absorben la energía y luego la emiten, ¿no? A través de fotones. Correctamente. Ok, ya, gracias. Fotones. ¿Y qué son los fotones? Más adelante se van a mencionar eso sobre ese. Está bien. Y así ya los nombres, ya bueno, ya tengo la lista aquí. Muy interesante. Bueno. En ese modelo, pues nos mencionan que existen instrumentos capaces de atrapar los fotones emitidos. Y como menciona su compañera, ¿qué son los fotones? Pues son partículas portadoras de formas de radiación o energía electromagnética como tal. Emitidos, esta manda una respuesta de salida llamado espectro de líneas o energías como tal. La hoja impresa con líneas que se comparan con un patrón característico, el cual se verifica que se trate del átomo en estudio. ¿Qué quiere decir? El fotón nos va a mencionar qué átomo es el que se está estudiando, mayormente cuando se lanza una carga electromagnética en algunos instrumentos como tal. Los fotones nos van a permitir determinar el patrón característico del átomo que se está estudiando.
¿Cuántos electrones puede haber de acuerdo a la cantidad o radiación que emite el fotón? O la cantidad de radiación electromagnética que esté teniendo el átomo como tal. La energía, pues, es la capacidad para ejercer un trabajo, por lo que casi siempre lo relacionan con el movimiento o con la electricidad. En ese sentido, nos mencionan que el átomo tiene 7 niveles de energía. Estos niveles en esta imagen se van representados por círculos alrededor del núcleo. Cada nivel se representa con N, que es igual a 1, que representa el nivel de energía el cual tiene el elemento. Los puntos azules son los electrones, como les mencioné, las líneas circulares son los niveles, y el salto que tiene un electrón hacia otro nivel, mediante esto se le considera un fotón, la energía que se produce electromagnéticamente. El átomo siempre es electromagnéticamente. A veces se pueden ser positivos, negativos, los elementos de estos como tal. Y el punto rojo, pues, es el núcleo. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, esperemos que hayamos visto cómo es está conformado el átomo, que tiene niveles de energía, que para poder estudiar el átomo como tal se verifica por instrumentos capaces de atrapar los fotones emitidos, o sea, cargas electromagnéticas que proporcionan los electrones con los respectos altos, porque a veces saltan de acuerdo a la mayor absorción o menor absorción de energía dentro del átomo como tal. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Aquí en ese sentido, para poder saber cuántos electrones son permitidos en cada nivel de energía, existe una ecuación que es número de electrones en un nivel de energía, que es N, es 2N a la 2, donde N es el número del nivel de energía, como se los mencioné en esta imagen. Donde ven N es igual a 1, N es igual a 2, N es igual a 3. Son los niveles de energía como tal. Nos mencionan el número máximo de electrones en el primer nivel de energía es 2 por 1, que vendría siendo el nivel de energía, por 2 es igual a 2. El número máximo de electrones en el segundo nivel de energía es 2. El otro 2 encerrado es el número de nivel, nos da por 2 es igual a 8. Y el número máximo de electrones en el tercer nivel de energía es 2 por 3, por 2, que vendrían siendo 18 electrones. Como estarían representados 3 y 9 electrones, en ese sentido, se ven en la imagen como tal. ¿Y qué nos viene a decir eso? Esta ecuación, ¿cuántos electrones deben estar en el nivel de energía? En ese sentido, en el primer nivel nada más pueden haber 2, en el segundo 8 y en el tercero 18. Pero ojo, hay que comprender que a veces varía. No todos los átomos son iguales y a veces no se cumplen las ciertas reglas, porque hay a veces que puede estar permitido y no. Y en la imagen que les mencioné, pues ahí está cómo sería representado un átomo con 3 electrones y el otro con 9 electrones. Y véanlo bien, cumplen con la regla con el número de electrones permitidos en sus niveles. ¿Lo cumplen?
3 y 9 electrones. El de 9 electrones cumple la regla del número máximo de electrones que está allá en ese átomo. Son 18, le faltaría, ¿no? No. Acuérdense, ¿qué nos dice? Ecuación para saber cuántos electrones son permitidos. Ahí está el meollo del asunto. ¿Cuántos son? Permitidos. Y 9. este cálculo nos menciona cuántos deben estar permitidos. Es a lo que me refiero. Que en el primer nivel nada más están permitidos 2 electrones. Y en el segundo 8. Si nos vamos a la imagen de los 3 electrones en ese átomo, ahí está cumpliendo la regla. Están permitidos 2, ahí hay 2. En el segundo nivel se permiten 8, pero nada más hay 1. Le falta, sí, pero ahí está cumpliendo. No se propasa de los 8. Ahí hay 1 y está perfecto. Ok. En la otra, que son 9 electrones, hay 2 en el primer nivel. Correcto. Ajá. Y en el segundo nivel hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Cumple bien la regla. O sea, cumple con el número máximo de electrones permitidos en ese nivel. Y es un total de 9 electrones. Aquí nos referimos al 9 porque están distribuidos entre el primero y segundo nivel. Ah, ahora sí lo entendí. Muchas gracias.